Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis del capítulo 85 de Shingeki no Kyojin. Podemos decir ya sin ninguna duda que estamos ante la recta final de lo que va a ser la serie, que no va a servir para adaptar todo el manga y por lo tanto después tendremos seguramente una película o un evento final que digamos que cerrará la historia de forma definitiva, pero lo que es la serie eso, quedan únicamente 3 capítulos para terminarla y creo que ya sí, en este momento hemos pisado un poco más el acelerador, hemos tenido unos cuantos capítulos hasta ahora de desarrollo de personaje interesantes para ver ciertos conflictos y para ver cómo se llega un poco a la conclusión final de lo que es la propia serie en sí, todo ese tema de la rueda de violencia, de colaborar los de Marley junto a los de Paradis para conseguir un mundo mejor entre comillas, pero claro, este capítulo nos plantea una cosa más, que es que incluso con la mejor de las intenciones es posible que termines manchándote las manos de sangre. Esa es un poco la moraleja de este episodio y que creo que me ha gustado sobre todo porque la tensión iba poco a poco en aumento hasta tener ciertos momentos realmente espeluznantes como es la secuencia con Armin y con Connie. Por otro lado también el momento de los titanes tanto de Reiner como de Annie ha sido muy guay y la verdad es que este episodio es justamente lo que le pedía a la serie. Me han gustado la parte de los personajes y los capítulos más pausados, creo que también hacía falta cimentar sobre todo a nivel de guión el final o el desenlace, pero ahora ya quiero que se pise un poquito ese acelerador y veamos la parte impresionante que nos queda tanto del anime en lo que es la serie como lo que va a venir en la película. Así que nada, dicho esto vamos a analizar lo que ha ocurrido más concretamente en este episodio. Tenemos dilemas interesantes otra vez, tenemos algún simbolismo interesante también con respecto a alguna que otra escena, así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de Shingeki no Kyojin, tanto de la serie hasta que termine como de la película final, y vamos a por la review. Obviamente nos encontramos en este momento crítico en el que los protagonistas, tanto los de Marley como los de Paradis, que ahora se han unido para colaborar para detener a Eren, tienen que alcanzar esa aeronave que les permita llegar hasta donde está Eren, ya que como veis ha avanzado muchísimo, dicen que igual puede estar incluso ya llegando a las costas de Marley, con lo cual de alguna forma tienen que alcanzarlo. Lo que necesitan es esta aeronave, que por cierto comentan que Floch al principio pensamos que quizá no la ha destruido porque quiere aprovechar la tecnología y aprender de ella, pero ya vemos que no, que está dándole prioridad a cortar del todas las comunicaciones entre Paradis y el resto del mundo, y eso incluye pues reventar esa nave para que no puedan escapar nuestros protagonistas, por ejemplo, que siguen en Paradis. Ya vemos que el ataque tiene desde el principio algunos inconvenientes, como son eso, que hay que proteger la propia nave, no pueden explotarla porque la necesitan sí o sí, y también tiene que proteger a los Azumabito, en este caso a los ingenieros, que pueden ser quienes les enseñen o les ayuden a abrir o a desplegar esa aeronave que tienen que utilizar, con lo cual es un plan que, tal y como dice Annie, les ata bastante de manos porque tienen muchas cosas en las que fijarse. De esta conversación también destaco un momento en el que Reiner se acuerda de algo que le dijo Eren. Le dijo cara a cara que ambos eran iguales. Reiner, de alguna forma, todavía quizá no lo había entendido del todo, pero cuando Annie comenta eso, que ellos también tiraron la muralla al igual que Eren, Reiner lo entiende y es bastante curioso. Es decir, Reiner destruyó la muralla María para entrar en el distrito de Shiganshina matando a un montón de gente, es decir, la muralla simbolizaba ese paso que hay que dar para herir o para hacer daño de una forma grotesca a tu enemigo, y ahora Eren también ha derribado todas esas murallas para hacer daño, insisto, una vez más de una manera muy dura a su enemigo, en este caso para exterminarlo. Con lo cual, esa metáfora habla de dar ese paso, romper esa muralla a nivel metafórico, que significa mancharte las manos de sangre con la sangre de tu enemigo. Un tema bastante importante para este capítulo porque, como veréis después, también tiene importancia en el encuentro de Connie y Armin con sus compañeros. Y bueno, ahí Reiner, como digo, pues se da un poco cuenta que al final tanto Eren como él tienen las manos manchadas de sangre. Vale, Annie, para liberarles de la carga de tener que matar a los compañeros de su propia isla, y algunos de hecho son compañeros directos que conocen y con los que fueron casi amigos, propone, como digo, que ellos, los de Marley, sean quienes lleven la iniciativa de la operación y sean, pues bueno, realmente quienes vayan a matar a los enemigos. Aquí destaco también el monólogo de Magath, que une un poquito con el capítulo anterior. Recordad que en el capítulo anterior fue ese cara a cara entre las dos facciones, en las que, bueno, hablaban de las cosas que les diferenciaban, las cosas malas que hicieron cada uno de ellos, y Magath parece por su parte, bueno, que pide perdón o que entiende que quizá no estaban justificadas algunas de las cosas que ellos estaban haciendo, al igual que, bueno, Armin dice que tampoco estaban las que hicieron ellos, con lo cual es ese proceso de los personajes de ir dándose cuenta de que quizá ninguno tenía razón y que simplemente estaban en esa rueda de violencia que tanto hemos mencionado en las reviews y de la que Gaby, por ejemplo, ya había salido. Y bueno, después de esto tenemos una escena en la que Floch parece que quiere mantener de su lado a los ingenieros, o al menos hacer que trabajen para la gente de Eldia, ahora mismo para el pueblo de Paradis, y hay una cosa
cosa que me ha gustado mucho que ha comentado la señora Azumabito, y es que si Floch realmente no ha aprendido nada, si realmente no se da cuenta de que el problema que tenían hasta ahora era esa rueda de violencia, él la va a perpetuar dentro de Paradis. Sus posturas tan radicales van a generar que dentro de Paradis ocurra algo que antes ocurría a gran escala, que era que Paradis estuviera enfrentada con el resto del país y sobre todo con Marley. Que Floch tendría la culpa de que esos enfrentamientos se perpetuaran incluso dentro de la isla, aunque el mundo ya no existiese más allá. Es señalar la actitud que realmente tiene la culpa de generar esas diferencias que separan al ser humano. No tiene que ver con la distancia del suelo, simplemente tiene que ver con las diferencias que queramos generarnos para enfrentarnos los unos con los otros. Floch es justamente lo que está haciendo, con lo cual es un consejo muy interesante, bastante pacifista también, y que tiene que ver con eso, con la idea de que el problema viene más con que muchas veces quizá ni siquiera exista una separación real o un problema y lo terminamos generando nosotros para causar guerras y situaciones violentas. Y bueno, arranca el plan o la primera parte del plan para intentar hacerse con la aeronave. Es una parte, digamos, pacifista, ideada por Armin, bastante inteligente de hecho, aunque un poquito cogida con pinzas, todo hay que decirlo, es como una situación bastante extraña la que han generado. Y bueno, trata de eso, de ir hacia la aeronave, fingir de alguna forma que la necesitan para perseguir a la gente de Marley, y es lo que le dicen a Floch, que necesitan ya a los ingenieros para ponerla a volar y bueno, de alguna forma tratar de robarla, ¿no? Pero claro, aquí a Floch algo le parece bastante extraño. De hecho, ni siquiera los dos compañeros que se encuentran al lado de la nave terminan de creerse lo que está sucediendo. O sea, sí se lo creen, uno de hecho quita la mecha, pero se genera ahí un momento de tensión bastante extraño que se refuerza bastante con las miradas de los personajes, que son miradas en las que se ve palpable esa tensión de lo que está sucediendo, hasta que todo explota con los disparos que vienen desde la sala en la que estaban reunidos los Azumabito con Floch. Floch ha intentado disparar, pero la señora Azumabito, con su técnica de combate, ha conseguido neutralizarlo, pero ya no hay vuelta atrás, porque queda claro que todo es una trampa y estalla la pelea. Esa tensión que estábamos sintiendo, cómo crecía poco a poco, en este punto ya explota. El combate podríamos decir que tiene como tres ramas. Por un lado está la rama de la gente que va con Mikasa y consigue rescatar de alguna manera a la señora Azumabito y a sus ingenieros, esperando a ver qué es lo que ocurre fuera. Después tenemos quizá la parte más impresionante visualmente, como ha sido la aparición de los titanes, tanto de Annie como de Reiner, para empezar a matar a los Jaggeristas como si fuesen moscas. Es la parte más impresionante, ¿no? Y la que emocionalmente más me ha hecho exaltarme, digamos. Tenía muchas ganas ya de volver a ver los titanes en acción, y aunque hayan sido 3-4 escenas, la verdad es que me encanta verlos y me encanta, como digo, volver a ver al titán de Annie, que hacía muchísimo que no le veíamos en la serie. Pero la parte quizá cargada con más peso emocional, o la parte quizá más dramática de lo que ha sido este enfrentamiento, es la rama en la que tenemos a Armin y a Connie enfrentándose a sus compañeros. Este es el concepto que tanto lleva la serie trabajando durante esta temporada, y es recalcar que Eldia y la lucha contra los eldianos de Marley, en este caso no son eldianos ambos de Paradis, pero el concepto, insisto, que es la guerra interna que tiene el pueblo eldiano y la manera en la que no paran de enfrentarse unos a otros, que lo que está sucediendo no es más que una guerra entre hermanos. Los intereses de Armin y Connie y los otros dos chicos son totalmente opuestos, y no sientes que pueda haber ningún punto en el que puedan arreglar esa diferencia, y sentir cómo esa tensión va poco a poco creciendo. Los disparos que le pegan a Armin son impresionantes, o sea, él queda literalmente destrozado en el suelo esperando a recuperarse gracias al poder de los titanes, y al final el peso de alguna forma de terminar la acción cae sobre Connie. Connie, por un bien mayor, debe matar a sus compañeros, gente que conoce desde hace muchísimos años, porque el objetivo final es salvar muchísimas más vidas. Y la serie viene a contarnos esa moraleja final. La moraleja del capítulo es que por muy buenas que sean tus intenciones, por mucho bien que quieres hacer al mundo, es posible que también termines manchándote las manos de sangre. En este caso ha sido Connie quien ha tenido que cargar con ese peso, con el peso de saber que está matando a sus compañeros y de que son casi iguales, que lo que los diferencia es simplemente una única idea o un único concepto, pero que aún así la situación está al límite y ellos se interponen tanto con respecto a su objetivo que la única opción que le queda es matarlos. Hemos visto morir a mucha gente en la serie, pero esta muerte se siente muy como un asesinato, se siente muy cruda y real. De hecho, el dolor de Connie se puede ver en sus ojos mientras los está matando. Armin estaba a punto de morir de un disparo y la aeronave estaba a punto de estallar, pero aún así, hacer las cosas y apretar el gatillo nunca es fácil. Con el combate un poquito a medias, con este combate del puerto, digamos que aún sin
sin finalizar, termina el episodio. Tened en cuenta que aún no sabemos qué ha pasado con Floch, aún quedan soldados de la parte jaegerista que no han muerto, con lo cual siguen enfrentándose a los titanes. Seguiremos en el siguiente capítulo, otro capítulo que tendrá una parte de acción, y ya pensad que solamente queda el próximo capítulo y el capítulo final de la serie. Es difícil decirlo así, veremos cómo lo hacen. Obviamente del manga aún quedan bastantes cosas por adaptar y eso, como se comenta, seguramente se haga en una película final que dé cierre a todo lo que ocurre, pero a mí me da bastante rabia tener que esperar a una película después de tantas esperas para llegar a la última temporada. Espero que lleven tiempo trabajando en ella y no sea algo para lo que tengamos que esperar, pues eso, 1 o 2 años. Me dolería bastante que ese final, ese desenlace de la historia tan importante que ha sido Attack on Titan, se demore otra vez durante tanto tiempo, pero bueno, obviamente tenemos que esperar. Y es una parte, insisto, que para adaptarla hay que meter bastante trabajo porque hay muchas cosas, o sea, es un final bastante grande, no os quiero contar nada. Quienes hayáis leído el manga ya sabéis a qué me refiero, y claro, para eso se necesitan muchísimos recursos, entonces prefiero eso, prefiero que se invierta mucho tiempo en una película, en un capítulo largo de Shingeki no Kyojin, a que se adapte de una forma un poco más pobre, pero aún así, tengo tantas ganas de ver el final que me da un poquito de rabia. Pero bueno, para lo que es el anime o este tramo final, sí que es verdad que estamos a punto de terminar, y aún seguro que queda alguna cosita que nos sorprende. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de Shingeki no Kyojin, incluso del análisis de la película final, si es que la hay. Dejad un like para que el vídeo se posicione y hasta pronto. Don't know, it can't hurt.